Buenas tardes chicos y chicas, mi nombre es Jesús Alonso y en el siguiente vídeo tutorial vamos a empezar el tema de los siglos XX y XXI en nuestro país, en España. Bien, en esta primera imagen pues vemos cuál va a ser el recorrido a lo largo de la unidad de una manera muy esquemática y muy resumida. ¿Vale? Empezaremos con el reinado de Alfonso XIII a comienzos del siglo XX, seguido por la dictadura de Primo de Rivera, más adelante la Segunda República, así como la Guerra Civil. Estas cuatro partes son las que veremos en este primer vídeo tutorial. Y la continuación de esta primera parte, la dictadura de Franco, la transición española y la Constitución española, pues se verá en un segundo vídeo tutorial. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. Bueno, pues Alfonso XIII fue un rey nombrado nada más nacer. Por tanto, como recién nacido, como es lógico, no podía gobernar, pues su madre fue la que asumió la regencia del país, ¿vale? Hasta que Alfonso XIII cumplió la mayoría de edad a los 16 años. Bueno, ¿qué sistema político hubo en este periodo? Bueno, pues fue el sistema político de la Restauración. ¿En el que ocurría? Bueno, pues que los partidos políticos se iban falseando las elecciones y se iban turnando el poder. Es decir, cuando llegaban las elecciones decían, venga, estas elecciones las vamos a ganar nosotros, pero las próximas las ganaréis vosotros. Entonces iban falseando los votos y falseando las elecciones para turnarse en el poder. Todo esto, como podéis imaginar, pues era un desastre y era pues algo que estaba bastante mal. Además, también junto a esto, pues se produjo la guerra con Marruecos, la guerra con el norte de África, en la que murieron un montón de soldados españoles. ¿Qué ocurrió? Pues que todo esto causó pues, muchos problemas y mucha indignación entre la gente, y como consecuencia de todo esto, pues el general del ejército Primo de Rivera, que es este de aquí, da un golpe militar a través de una dictadura, ¿vale? Un golpe de estado, un golpe militar. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que él con el ejército, a través de la fuerza, se impone en el poder. Y dice que se va a hacer lo que él diga, ¿vale? Porque tiene la fuerza. Bajo la coacción, bajo el miedo, pues la gente tiene que hacer caso, ¿vale? Puesto que el ejército está gobernando y o haces caso o te matan o te encierran en la cárcel, ¿vale? Bueno, básicamente eso sería una dictadura a través de un golpe militar, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hace Primo de Rivera en su dictadura? ¿Qué hace el general? Pues lo primero que hace es suspender la Constitución, que tanto trabajo había costado instaurarla, ¿vale? Suspende la Constitución, que es la ley más importante de todas, la que da derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Luego prohíbe los partidos políticos, ¿vale? Prohíbe los partidos políticos, con lo cual, si no hay partidos políticos, pues no hay elecciones, no se puede votar y simplemente pues está él en el mando, en el poder. Así no hay oposición. Luego también censura la prensa. ¿Qué quiere decir que censura la prensa? Pues que los periódicos, los noticiarios, no podían dar información que ocurría, sino solamente lo que él quería que se dijera, ¿vale? Normalmente pues en la prensa pues se dicen cosas buenas o cosas malas de los políticos, pues hoy en día, en la actualidad, pues si censuras la prensa, pues solamente puedes decir lo que tú quieras que te digan, es decir, no van a decir nada malo que hayas hecho. Y luego también pues instaura un gobierno militar, como ya he comentado antes. Es decir, que gobiernan los militares, gobierna el ejército, gobierna la fuerza, ¿vale? Y el miedo. Bueno, a continuación, bueno, pues ganó la guerra con Marruecos, pero perdió muchos apoyos. Y en 1930, pues dimitió. La monarquía, ¿qué ocurre con la monarquía? Os recuerdo que la monarquía es que gobierna o un rey o una reina, ¿vale? Eso sería monarquía. No la quiso la gente al apoyar la dictadura. Si tú apoyas una dictadura, quiere decir que no estás a favor de que haya un rey, sino que prefieres que esté al mando un militar. Al ganar las elecciones en 1931 los republicanos no querían rey. Alfonso XIII abandona España y se proclama la Segunda República, ¿vale? República. Bueno, pues la Segunda República
duró unos 8 años, desde 1931 hasta 1939. En la Segunda República, ¿qué ocurre? Bueno, pues que las elecciones las ganan los socialistas y los republicanos. Las Cortes vuelven a elaborar una constitución, la Constitución de 1931. Hay un presidente de la República, que es Alcalá Zamora, y un presidente del gobierno, que es Manuel Azaña. Es muy importante, ¿vale? Es muy importante saber en qué consistía la Constitución de 1931, ¿vale? Las Cortes serían el poder legislativo, es decir, es el mecanismo encargado, el organismo encargado de hacer las leyes, ¿vale? Bien, ¿qué hizo la Constitución? La Constitución lo que hizo de 1931 fue dar libertades a los ciudadanos, ya que Primo de Rivera la había suspendido antes. La Constitución que había anteriormente pues le había quitado la libertad. Ahora esta Constitución, a través de los republicanos y de los socialistas, pues se les quiere dar libertad a los ciudadanos. Luego se instaura también en la Constitución el sufragio universal. Eso siempre es lo normal en una Constitución, que es el voto, ¿vale? Pero el voto, llamamos sufragio, quiere decir votar, poder votar. Y universal se refiere a que pueden votar tantos hombres como mujeres, puesto que en algún momento ha habido sufragio, pero no era universal, solamente podían votar los hombres. Luego también lo que quería la Constitución de 1931 es separar la Iglesia del Estado. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que se elimine la Iglesia, sino que la Iglesia no gobierne, ¿vale? No esté en el poder. La Iglesia se supone que es un organismo que no debe gobernar con los políticos y debe estar dirigiendo el mundo, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que quería la Constitución de 1931. Y luego también el derecho a la autonomía de las regiones, es decir, quería dar derecho pues, a que Cataluña fuera una autonomía, a que Andalucía fuera una autonomía, etc. ¿Qué reformas se produjeron en la Segunda República? Bueno, además de la Constitución de 1931, que fue una reforma o fue un cambio espectacular respecto a la etapa anterior, respecto al reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera, pues la reforma de la Segunda República fue que pudieron votar las mujeres. Ya hemos visto que el sufragio era universal, votaban tanto hombres como mujeres. Hasta entonces no podían votar las mujeres. Luego se pudo hacer también el matrimonio civil y el divorcio. Por primera vez se podían divorciar las personas. Luego también se produjo una reforma agraria, que se intentó dar tierras a los campesinos pues, para que pudieran vivir y ganarse la vida. Y luego una reforma educativa. Esto fue fundamental, la reforma educativa, que creó 10.000 escuelas y muchos maestros y maestras. Es decir, además de dar trabajo, lo que dio fue alfabetización, lo que hizo fue, pretendía dar educación a la gente, que hasta entonces casi todo el mundo era analfabeto, era muy raro ir a la escuela, ¿vale? Bien, en 1936, los más conservadores del ejército dan otro golpe de estado militar y comienza la guerra civil. Bueno, vamos a ver qué es esto de la guerra civil. La guerra civil seguramente os sonará porque a lo mejor vuestros bisabuelos os han contado alguna vez algo. Una guerra civil es una guerra que se produce dentro del mismo país, es decir, no es que España luche contra Inglaterra o contra Francia, ¿vale? Una guerra civil es que España lucha contra España. ¿Habrá cosa más tonta que esa? Que pelearse y matarse y hacer las barbaridades que hicieron dentro del mismo país, Bueno, pues eso es lo que ocurrió durante un periodo de 1936 a 1939. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que en 1936, como hemos dicho antes, los conservadores, es decir, los que apoyaban a la derecha, pues dan un golpe militar con la fuerza, a través de la fuerza, a través del ejército. El golpe militar solo triunfó en una parte del país. Solo una parte del país siguió adelante con ese golpe militar. En consecuencia, pues hubo dos bandos. Una parte del país donde estaba ese bando militar y otra parte del país que se enfrentó a ese bando militar, a esa dictadura, ¿vale? O ese golpe militar. ¿Cuándo terminó? Terminó el 1 de abril de 1939,
con la victoria de los sublevados o franquistas, es decir, con las fuerzas de la derecha, con los que habían iniciado esto a través del golpe militar. Bueno, a consecuencia de esto, pues ya en el próximo video tutorial veremos la dictadura de Francisco Franco, que duró nada más y nada menos que casi 40 años. Bueno, ¿qué causas tuvo la victoria de los sublevados o la victoria de los franquistas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, pues la falta de unidad de la izquierda en el bando republicano, hubo una superioridad militar en los sublevados, es decir, los franquistas tuvieron muchísima más superioridad militar, es decir, tenían muchos más soldados, muchas más armamento, más y mejores armas. Tuvieron también el apoyo de ejércitos extranjeros, del ejército nazi de Alemania, de Hitler, y el ejército fascista de Italia de Francisco Mussolini. Vale. La República tuvo mucho menos apoyo, ¿vale? Estuvieron los sublevados franquistas, que eran la parte del golpe de Estado militar, y la República, que era los que se oponían a esta gente, ¿vale? La República tuvo mucho menos apoyo, solo la Unión Soviética, que era la parte de Rusia, y voluntarios extranjeros, gente que venía de otros países para decir no queremos que España muera a manos de la dictadura franquista, ¿vale? O de la dictadura militar. ¿Qué consecuencias tuvo la guerra? ¿Vale? Empieza la guerra entre el bando republicano y el bando franquista, y ¿qué es lo que ocurre? Pues como en toda guerra, miles y miles de muertes, muere un montón de gente, ¿vale? Y el exilio. ¿Qué quiere decir eso del exilio? Pues que te vas de tu país. Imagina que nosotros estamos aquí ahora mismo, en nuestro país España, ocurre una guerra y como no queremos morir, ni vamos a coger armas para matar a nadie, ni para defendernos, pues lo que hacemos es irnos del país para intentar sobrevivir. Bueno, pues el irse del país, eso es el exilio, exiliarse, ¿vale? Bueno, además de la muerte y la gente que se va del país, pues sobre todo hay un empobrecimiento increíble del país. ¿Por qué? Bueno, pues se destruyen industrias con las bombas, se destruyen comunicaciones, se destruyen propiedades, etc. Todo eso, se destruyen granjas, etc. Por tanto, hace que el país pues, sea cada vez más pobre. Franco, que era el militar, acaba con la democracia republicana e impone la dictadura. Como ya hemos comentado anteriormente, la dictadura es hacer lo que yo diga por la fuerza. Y básicamente esa sería la forma de gobierno. No hay un rey, lo que hay es un dictador. Él es el que tiene todo el poder y él es el que dice todo lo que se hace y cómo se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bien, bueno, aquí tenéis una foto del bando franquista, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Y aquí una foto del bando republicano, ¿vale? Como veis aquí, los ejércitos franquistas, los ejércitos de los sublevados, con su armamento, sus uniformes militares, y los republicanos con lo que pillaban, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.